estas acciones con Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenín, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven por Ecoavisa esta mañana. El hecho cierto de que el presidente de la República en su condición de candidato no tome licencia durante los días que dura la campaña electoral, ¿lo coloca o no en una situación de ventaja ante los otros aspirantes? El artículo 93 del Código de la Democracia, que fue reformado en el año 2020, de forma en la cual tuve la oportunidad de yo participar, tenía un claro objetivo: garantizar la igualdad de condiciones en las cuales participan los candidatos de una elección. Un candidato, siendo funcionario público y que no tiene licencia, tiene una clara ventaja. ¿Por qué? Por la exposición pública que genera el ejercicio de su cargo y, por supuesto, también por lo que puede devenir del mal uso, en este caso, de recursos públicos y de bienes públicos. Entonces, no es una opción para el presidente de la República el hecho de solicitar licencia. Es una obligación legal, y no solamente legal, sino que ética desde todo punto de vista. Además de la exposición pública, hay otra cosa. Por supuesto, en el momento en que un candidato no tiene licencia y sigue haciendo campaña de ejercicio de su cargo, el Estado le está pagando un sueldo no para servir a los ecuatorianos, sino para hacer campaña. Y eso pues se configura claramente en una infracción electoral de dos tipos. En primer lugar, en el artículo 278, numeral 3, que sanciona como infracción electoral grave a las personas que en ejercicio de un cargo público induzcan al voto a la ciudadanía, o en su defecto el 279, numeral 5, que sanciona también el hecho de que un funcionario público para campaña utilice bienes y recursos públicos. Es una clara ventaja y una discriminación por sobre los demás. Sí, el gobierno, sin embargo, señala pues que el presidente Noboa no está obligado, porque no se trata de una reelección, no está obligado a solicitar licencia, ya que es preciso revisar precisamente lo que señala el artículo 93 de la ley electoral, que usted ya ha recordado, Gonzalo, y que en la parte pertinente señala lo siguiente: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Yo le quiero preguntar a usted, ¿Daniel Noboa es un dignatario? Daniel Noboa es un dignatario, y es un dignatario que está postulando a una reelección. En este caso se han escuchado criterios, si se los puede llamar así, respecto de que una sentencia interpretativa no obligaría al presidente de la República a la licencia. Dicha sentencia interpretativa resuelve, Lenin, otro problema jurídico. ¿Qué problema jurídico? Que cuando existe una muerte cruzada al tenor de los artículos 130 o 148 de la Constitución, la elección que se realiza para completar ese periodo no es imputable a los dos periodos de reelección. Es decir, no resignifica, llamémoslo así, el término de la reelección. Sigue siendo una reelección a todas luces. El único cambio es que no cuenta para el cómputo. Es decir, es un argumento absolutamente equivocado, constituido una clara leguleyada. Entonces no tiene justificación el que los voceros del régimen digan que no cabe el artículo 93, o si existe por allí algún criterio que le permita al Ejecutivo erigirse en intérprete de las normas que no les resultan claras. No, el gobierno en este caso no tiene absolutamente en ninguna parte la razón. Está inobservando la ley, está generando discriminación, como estamos mencionando con los demás candidatos, está viciando una elección en la cual el Consejo Nacional Electoral debería garantizar que sea transparente, y eso no está sucediendo. No existe en el Ecuador ninguna norma de carácter constitucional, infraconstitucional, reglamentaria o dictamen de la Corte Constitucional que le permita a un dignatario, en este caso el presidente de la República, pasarse por encima de la ley y no solicitar licencia. Ahora, ok, por un lado usted dice se juega con cancha inclinada, pero por otro lado el no solicitar licencia vuelve vulnerable al presidente candidato al cometimiento de infracciones electorales a las que usted ha señalado, y a otras además. Por supuesto, aquí viene un tema. Dicen que no hay sanción por no pedir licencia, pero las consecuencias de no pedir dicha licencia están claramente sancionadas, lo que le acababa de mencionar. El artículo 278, numeral 3, respecto de inducir el voto en ejercicio de un cargo público, infracción grave, sancionada con multa, suspensión y hasta destitución. 279, numeral 5, el uso o disposición de recursos públicos en una campaña electoral, infracción muy grave, sancionada igualmente con multa, suspensión de derechos políticos y destitución, sin perjuicio de la responsabilidad política que puede generarse por un posible delito de peculado en el caso de mal uso de recursos públicos. El 207 de la ley electoral también dispone que los candidatos, desde la inscripción de su candidatura, no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros, cualquier otro, financiado con fondos públicos. Es decir, no podría, en este caso, el presidente candidato participar en ningún acto donde se haya colocado un solo dólar, un centavo, pues, del Estado. Y sin embargo, la agenda presidencial luce llena, y si el presidente es también candidato, entonces, ¿qué pasa allí? Es otro caso de violación a la ley, y mucho ojo con ese artículo, Nelly, porque la única excepción existente es que exista de por medio una declaratoria de estado de excepción, y nos sorprende bastante que, ya viendo los fracasos constantes y concurrentes que han significado los estados de excepción, así como el conflicto armado interno, justamente en el inicio de la campaña electoral el presidente de la República decrete un nuevo estado de excepción. ¿Cuál es el objetivo de este estado? Supuestamente ha aumentado la violencia criminal, pero cuidado, y que la ciudadanía está alerta con esto, es un pretexto más para utilizar los medios públicos en campaña electoral. Ahora, claro, pero cualquier participación dentro de ese estado de excepción necesitaría estar directamente relacionada con ello, pero de allí a ir a visitar o a saludar a los beneficiarios de un plan de ayuda social no tiene relación con el estado de excepción, no tiene relación con la seguridad. No tiene ninguna relación, Lenín, y por eso mismo estamos comentando, la línea entre un presidente candidato es sumamente fina. Cualquier acto realizado en ejercicio de sus funciones puede ser considerado de campaña electoral. Le voy a dar un ejemplo. El mismo hecho de que esté recibiendo un sueldo, como le decía, es un candidato que recibe recursos del Estado para hacer campaña. En segundo lugar, vamos a suponer que el día de mañana el presidente de la República
República decide vía decreto que lo puede hacer bajar el IVA del 15 al 13%, ese es considerado un acto de campaña, es algo que le favorece en su intención de voto. Y así muchos otros casos más. El mismo hecho de lo que sucedió el domingo 5 de enero. Ahí ya se cometió la primera infracción electoral. Indujo al voto nada más y nada menos que desde el Palacio de Carondelet. Es decir, un profundo desprecio por la Constitución y por la ley. ¿Y quién tiene que vigilar el cumplimiento de la norma? El Consejo Nacional Electoral le ha sacado el cuerpo a este asunto. Entonces, ¿a quién le corresponde? La actitud Pilatos del Consejo Nacional Electoral, creo yo que avergüenza al Ecuador. Realmente es una pena. Su actitud no nos sorprende en lo absoluto, pero sin embargo son ellos los que tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley dentro de un proceso electoral y, por supuesto, su transparencia. ¿Qué tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral? Emitir una resolución propia de sus facultades administrativas en la que deje absolutamente claro, más de lo que ya está, el tema de la obligatoriedad de la licencia. Puede también, a su criterio, cuando existan infracciones electorales, que como menciono ya han existido, presentar una denuncia directa al Tribunal Contencioso Electoral, pues tampoco lo han hecho. Se han dedicado el día de ayer, han sacado un comunicado tibio diciendo lo que ya se sabe en la ley, que un funcionario público no puede entregar dádivas, que un funcionario público no puede utilizar recursos públicos ni inducir al voto. Absolutamente nada más, un pronunciamiento, como digo, tibio, que no soluciona lo que está sucediendo en esta campaña desde ya viciada. Voceros del gobierno, sin embargo, señalan pues, que Daniel Noboa es el presidente de la República y que no puede dejar de gobernar. Mire, ese es un criterio absolutamente descabellado. No es que no puede dejar de gobernar. Debe dejar de gobernar porque es un candidato, tiene que enfocarse su campaña y no puede haber desigualdad con los demás candidatos. Utilizan declaraciones de un expresidente igual en el año 2009, con la única diferencia que podemos discutir. Yo nunca he estado de acuerdo que se haga campaña sin pedir licencia, pero el hecho cierto pues, es que en esa época no era obligatorio solicitarla. Es decir, no se vulneraba ninguna disposición legal ni constitucional, como sí sucede claramente en este caso. En otra arista, pero dentro de este mismo tema, le quiero consultar, abogados, si dentro de las prerrogativas que tiene el presidente de la República está la de desconocer la condición de vicepresidenta de la señora Verónica Abad y andar nombrando pues vicepresidentas por decreto. Otro acto, Lenin, que contraría la Constitución, que lesiona la ley y, por supuesto, el Estado de Derecho. Nombrar, valga la redundancia, ilegalmente a una ciudadana que no tiene legitimidad democrática vía decreto ejecutivo, sin que se haya configurado, según lo establecido en el artículo 146 de la Constitución, la ausencia temporal o definitiva, constituye dicho acto que contraría absoluta y totalmente la Constitución. Para que se configure una ausencia temporal, el artículo 146 es claro. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, puede ser por enfermedad. La señora Abad, nos caiga bien, nos caiga mal, no está enferma. Por fuerza mayor, no hay ninguna circunstancia que le impida de fuerza mayor, como lo ha establecido la Corte Constitucional en su último dictamen, que exista para que no pueda ejercer su cargo. Y la tercera es que haya solicitado una licencia a la Asamblea Nacional que configure dicha ausencia temporal. Pues ese hecho tampoco ha ocurrido. Es decir, no existe ausencia temporal y el decreto mediante el cual, 492, mediante el cual el presidente de la República nombra a otro ciudadano, carece de eficacia jurídica desde mi punto de vista y tiene que ser demandada su inconstitucionalidad. O sea que el desacato de Abad a la disposición, a la orden presidencial de presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía no lo faculta el primer mandatario para que desconozca su condición de vicepresidenta. Ese desacato, Lenin, con el cual yo tampoco estoy de acuerdo, considero que la actitud de la vicepresidenta es errada. El presidente de la República tiene la facultad jurídica de designar las funciones que él crea conveniente, inclusive funciones diplomáticas. Pero dicho desacato no configura una ausencia temporal conforme a las causales que acabo de explicar. Podríamos analizar si constituye un abandono del cargo, que tiene que pasar 3 meses y ser declarado también por la Asamblea Nacional. Es decir, no existe razón constitucional ni legal alguna para nombrar temporalmente a otra vicepresidenta de la República. Ahora, este tema, este conflicto entre dignatarios, genera sin duda lastima en la institucionalidad del país. ¿Le llama usted la atención, no sé, el tiempo, la paciencia, la parsimonia con que la Corte Constitucional está revisando este asunto? Lenin, la Corte Constitucional no puede actuar de oficio, tiene que actuar cuando le llegue un proceso jurídico a su conocimiento. En este caso, ayer ya un candidato planteó ante el Consejo Nacional Electoral un reclamo previo al Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que cumpla con su obligación legal de garantizar la igualdad en la elección, es decir, que cumpla con el artículo 93 del Código de la Democracia. Si no lo hace, se abre la puerta para que se presente una acción por incumplimiento de norma, que esta sí pues llegará a la Corte Constitucional. En un comunicado publicado el sábado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, citando los decretos ejecutivos, el 490 que asigna a Verónica Abad a Turquía y el 494 que designa como vicepresidenta a Cynthia Gelibert y luego establece que, por lo tanto, no siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, les corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional de la República en funciones, Daniel Noboa, y cumplir con la misión con estricta sujeción al Poder Civil y a la Constitución. Eso lo publicaron en redes sociales y yo le quiero preguntar, Gonzalo, ¿qué hacen los militares zanjando un problema político? ¿Es esa quizás una de las ventajas políticas de ser presidente y candidato al mismo tiempo? Tanto debilitaron las instituciones democráticas en este país, que son las Fuerzas Armadas las que, sin tener facultad alguna, terminan dirimiendo un conflicto político-jurídico. Ellas dicen bien, somos obedientes y no deliberantes ante la Constitución, no ante actos que laceran la misma. Entonces sí preocupa este comunicado en el sentido de que el día de mañana el presidente de la República vuelva a incumplir la Constitución y la ley de forma más fuerte incluso, y que nos van a decir las Fuerzas Armadas, no, nosotros somos obedientes y no deliberantes y estamos con el presidente Daniel Noboa. Esa posición no es correcta y las Fuerzas Armadas no están para dirimir este tipo de conflictos. Para eso existen en el Ecuador instituciones democráticas y de control pertinentes. ¿Existen? Existen, deberían actuar. Gonzalo Muñoz, constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí.